El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Ya estamos dispuestos aquí en Sabiduría para el Corazón para seguir estudiando este libro tan pero tan maravilloso como es Romanos, y estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a ver versículos 3 al 9. ¿Tiene su Biblia? Ya prepárese allí. Romanos capítulo 3, versículos 3 al 9. Vamos a ver el mensaje denominado Pecados en el nombre de Dios. Como introducción, déjeme contarle que Haddon Robinson escribió acerca del reloj más compuesto y complicado en el mundo. Se trata del reloj de la Torre de la Legislatura de Copenhague. La construcción del mismo duró más de 40 años y costó más de $1 millón. El reloj tiene 10 caras y 15.000 partes. Computa la hora, los días de la semana, meses y años y los movimientos de los planetas. Algunas partes del reloj que siguen el movimiento de planetas no se moverán sino hasta dentro de unos 50 años. Lo intrigante, según Robinson, es que el reloj, más allá de todo eso, no es exacto. Al igual que todos los relojes hechos por manos humanas, este valioso reloj de Copenhague debe ser ajustado por el reloj más preciso que la humanidad conoce, el universo mismo. El reloj astronómico, hecho por las manos de Dios, con sus miles de millones de partes en movimiento, desde átomos hasta estrellas, guarda el tiempo más preciso y jamás ha retrasado ni un quinto de segundo. Los movimientos del universo son tan confiables que todo el tiempo en la Tierra puede medirse por él. El mundo creado por Dios es el estándar de tiempo. De la misma manera, la palabra inspirada de Dios es el estándar de vida. Lo bueno y lo malo puede medirse en cualquier siglo con el estándar de la sagrada palabra de Dios. La vida en sí misma puede ser medida por el canon, o sea, la vara de medir de la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo le declaró a la nación judía en Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, que el privilegio más grande que tenían era el haber recibido la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo ha explicado en los versículos anteriores que si bien la nación de Israel recibió los oráculos de Dios, no estaban exentos de obedecerlos y seguirlos. Si bien eran hijos de Abraham, no estaban exentos de la paga y la penalidad de la ley. Me gusta la manera en que un comentarista ilustra este punto. Él cuenta la historia de un joven de 21 años, hijo de un embajador europeo en los Estados Unidos. El joven estaba una y otra vez en problemas con la ley. En una ocasión, atropelló y mató a una joven con su auto. Recibió cargos por homicidio culposo, pero una vez que demostró sus credenciales diplomáticas, las cuales le dan inmunidad, los cargos desaparecieron. En un periodo de 2 años, este joven fue arrestado unas 4 veces, pero cada vez que era arrestado declaraba su inmunidad diplomática y quedaba libre. Como el padre de ese joven era un embajador, él no podía ser enjuiciado por sus ofensas en los Estados Unidos. Pablo ha estado dando el veredicto de culpables a los que asumían que, al final, estaban protegidos por virtud de quien era su padre, Abraham. Ellos eran hijos de Abraham, hijos del pacto, por ende, inclusive si eran culpables de pecado, podían reclamar inmunidad espiritual y los cargos se dejarían de lado. El apóstol Pablo entrega las estremecedoras noticias que el hombre moral, el hombre inmoral,
El hombre religioso, reflejado en la vida del judío fiel, todos eran culpables por igual. No importa quién era su padre, era una cuestión personal del corazón y todos tienen un corazón culpable. Pablo eventualmente va a resumir su veredicto declarando lo siguiente en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo no ha llegado a esto aún, y nosotros tampoco. Así que vamos a ver 3 objeciones al Evangelio. En los versículos 3 al 9 de Romanos capítulo 3, el apóstol anticipa y expresa 3 objeciones al Evangelio que son muy interesantes y las pone como preguntas. Permítame darle las preguntas primero y después vamos a mirar los versículos. Dice, si Dios va a juzgar al judío, ¿quiere esto decir que Él no está guardando su pacto con ellos y de esta manera rompiendo su promesa? Ahí está la primera. La primera pregunta es, si Dios va a juzgar a los judíos, ¿significa eso que Él no está guardando su pacto con ellos y no cumpliendo así su palabra? Fíjese en Romanos capítulo 3, versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Uno puede ponerlo en otras palabras, explayarse dentro de ese contexto y decir, ¿qué se está diciendo? Si algunos judíos son infieles a sus creencias, ¿su infidelidad los dejará fuera del pacto de Dios con ellos? Dicho de otra manera, si Dios nos juzga, entonces es infiel a sus promesas. Él debe haber mentido al decir, son mi pueblo, al cual no abandonaré. Esa es una buena pregunta, ¿no lo cree? ¿Borró Dios el pacto con Israel porque ellos no creyeron en Cristo como el Mesías? ¿Restaurará Dios al trono de David y la tierra a los judíos y establecerá su reino en la tierra como prometió por medio de sus profetas? ¿Se hará realidad la promesa de Zacarías capítulo 12, versículo 10? Allí Zacarías profetizó que un día Dios derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Esto aún no ha sucedido y no puede sucederle a la Iglesia tampoco. Nosotros no somos la casa de David y no vivimos en Jerusalén. Entonces, el judío le está preguntando a Pablo, si vamos a ser juzgados por Dios, entonces, ¿Dios no debe estar guardando su palabra? ¿Qué pasó con la promesa de Zacarías y el pacto de Dios con nosotros? Permítame hacer una pausa y decir un par de cosas al respecto. Vamos a tratar con esto un poco más en detalle cuando lleguemos a Romanos capítulo 11, donde Pablo comienza el versículo 1 con la siguiente pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Usted se preguntará, ¿son todos los judíos salvos? ¿El judío necesita ser salvo por medio de la fe en Cristo? ¿O el pacto que tiene con Dios los deja sin necesidad de Cristo? Esa es la confusión revelada en Romanos capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dijo anteriormente en el capítulo 2 que el judío no iba al cielo por el simple hecho de ser descendiente de Abraham. La descendencia terrenal nada tenía que ver con su hogar celestial. Entonces la pregunta inicial permanecería presente. Si el judío puede irse al infierno al igual que el gentil, entonces, ¿está Dios descartando su promesa futura de restaurar a Israel? Permítame responderle diciendo en primer lugar que tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la salvación futura como nación de Israel y la salvación actual del individuo judío. La salvación nacional de Israel en el futuro es diferente a la salvación presente de una persona judía. Mientras Dios en otro periodo de tiempo va a restaurar Israel a su tierra,
trono y reino, la salvación personal para cada judío en este período o dispensación requiere fe en Cristo. Espero que esto quede bien claro. El judío se salva de la misma manera que el gentil se salva, por medio de la fe en Cristo. Ese es el punto de Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Luego fíjese en los versículos 21 al 22 de Romanos capítulo 3. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué quiere decir con no hay diferencia? Quiere decir que no hay un plan de salvación para el judío y otro para el gentil. O sea, no hay diferencia. Continuemos con el versículo 23 y luego el 24, y ambos dirigidos a los judíos y gentiles. Dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta ahí la porción de la palabra. Mientras Dios ha dejado de lado temporalmente la restauración de Israel y el cumplimiento literal de su pacto con David, Él restablecerá ese trono en el futuro. Acuérdese, comenzará en el periodo de la tribulación cuando Israel sea revivida y restaurada como nación según el libro de Apocalipsis. Ahora, si bien el pacto con David es dejado de lado y no hay un trono en Jerusalén, ese pacto no ha sido abandonado. La promesa de Zacarías y otros profetas se va a cumplir tal como Dios lo prometió. Acuérdese de eso. ¿Por qué es esto importante? ¿A quién le importa si algún pacto con David acerca de un trono en Jerusalén se hace realidad? Eso tiene siglos pasado de moda. Yo quiero algo más actual. Quiero saber más acerca de la vida cristiana aquí y ahora. Me gustaría que usted predicara sermones prácticos como cómo ganar más dinero o cómo hacer que mi marido saque la basura. Pero esto es muy importante. Y si Pablo se tropieza aquí y dice, esa es una pregunta muy difícil, tal vez Dios no guarde su promesa con Israel. Mi amigo, si Dios no mantiene su pacto con Israel, ¿qué seguridad tiene usted de que Él no vaya a descartar su pacto por medio de Cristo con usted? ¿Pensó eso? Ese es el motivo por el cual esto es muy, pero muy importante. ¿Cómo sabe que Dios un día no va a decir, muy bien, la verdad que me cansé de ustedes? Voy a cambiar las reglas, voy a comenzar un nuevo plan y ustedes no están incluidos. ¿Cómo sabe eso? ¿Alguna vez jugó un juego, tal vez cuando era chico, y alguno que estaban jugando con usted inventó las reglas y luego las cambió? Y luego cuando usted se quejó le respondieron, yo hice las reglas, así que puedo cambiarlas cuando quiera. ¿Cuántas mujeres piensan que sus maridos hacen eso? ¿Cuántos de ustedes piensan que sus esposas hacen esto también? Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que el judío en el siglo I quería saber. ¿Cambió Dios las reglas? Y yo quiero saber si Dios en este siglo va a cambiar las reglas. ¿Sabe? Una de las maneras que uno sabe que Dios no va a descartarlo al final es porque Él no va a descartar a Israel. Esto es muy importante. Uno de los grandes pasajes de seguridad eterna se encuentra en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser que esté en el Antiguo Testamento? Porque la seguridad eterna, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, depende en su totalidad de Dios guardando su palabra. Fíjese conmigo en el Salmo 89. David está escribiendo en angustia, comenzando con el versículo 38, acerca del hecho de que el trono está desolado, sin corona, y la ciudad de Jerusalén destruida. Él dice en el versículo 46, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Más allá del juicio temporal de Dios, fíjese en los versículos 30 al 37. Dice,
si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Hasta ahí la porción que estamos leyendo. Dicho de otra manera, tal como el movimiento del sol, la luna y los planetas son tan precisos que uno hasta puede calibrar relojes siguiéndolos, de la misma manera, la promesa de Dios es tan inmutable que uno puede confiar su destino eterno en ella. Hasta cuando uno le falla, cuando uno peca contra Él, si usted recibió a Cristo como su Salvador, no hay nada que pueda hacer que impida que Dios cumpla sus promesas. ¿Va a romper Dios su promesa? Fíjese que Pablo responde en Romanos capítulo 3, versículo 4, en su primera parte. Dice, de ninguna manera. Uno lo puede traducir como, es imposible. Eso nunca, nunca, nunca va a suceder. Ahora fíjese lo que dice Pablo en el versículo 4b. Dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En otras palabras, si toda la humanidad se juntara y decidiera que Dios está mintiendo, esto solo revelaría que toda la humanidad es la que está mintiendo. Ya que Dios no puede contradecir su santidad, Dios no puede decir una mentira. Ahora, este es el punto de la primer pregunta que se le hace a Pablo y su primera respuesta. La infidelidad del judío y del gentil demuestra la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué revela su infidelidad acerca de Dios? Que Él es fiel con usted. ¿Sabe lo que su inconsistencia en amar y tener una pasión por Dios revela acerca de Dios? Que Él es consistente en su amor para con usted. ¿Sabe lo que su pecado revela acerca de Dios? Que Él es santo. ¿Sabe lo que su injusticia revela acerca de Dios? Que Él es justo. Si la desobediencia de los judíos revela la fidelidad de Dios, ¿por qué juzga Él a los que revelan su fidelidad? Eso nos lleva a la próxima objeción que Pablo anticipa en el versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dicho de otra manera, si la desobediencia del judío revela la fidelidad de Dios, ¿por qué debería Dios juzgar a aquellos que dejan ver su fidelidad? ¿Se da cuenta? Es como un razonamiento. Pablo continúa diciendo en el versículo 5b, hablo como hombre. O sea, estoy hablando desde el punto de vista de su argumento, de la manera más sencilla. Pero continuando en el versículo 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Todo judío creía que Dios juzgaría al mundo. Pablo dice, si uno dice que el pecado revela la perfección de Dios y que cada judío debe quedar libre, entonces Dios tendría que dejar libre a cada pecador del mundo. ¿No es así? Pero como Dios no haría eso con el mundo, y los judíos bien sabían esto, ellos tampoco tendrían escapatoria. Espero de todo corazón que usted esté entendiendo estos conceptos tan pero tan profundos de la palabra de Dios. Estamos viendo 3 objeciones al Evangelio. En los versículos 3 al 9 de Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo anticipa y expresa 3 objeciones al Evangelio que son muy interesantes y las pone como preguntas. Dijimos, en primer lugar, la primer objeción era, si Dios va a juzgar al judío, ¿quiere esto decir que Él no está guardando su pacto con ellos y de esta manera rompiendo su promesa?
Si Dios ya le había prometido que el pueblo judío iba a permanecer, si Dios va a juzgar ahora al judío, ¿qué está haciendo? ¿No está cumpliendo sus promesas? No. Dios no cambia. Dios cumple siempre sus promesas. Pero la segunda objeción que el apóstol Pablo nos va a mostrar aquí a través de la palabra de Dios, colocada como una pregunta, es esta. Escuche bien. Si la desobediencia de los judíos revela la fidelidad de Dios, entonces, ¿por qué juzga Él a los que revelan su fidelidad? Como buscando una excusa. Dice, si nuestra infidelidad, toda nuestra desobediencia, está mostrando que Dios es muy fiel, ¿por qué no juzga entonces? ¿Por qué no nos deja? Porque estamos haciendo como un bien para Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos justificarnos delante de Dios? Y eso es lo que está pasando. Pero otra cosa que pasó es el tiempo. El tiempo pasó muy rápido. Se nos fue otro programa más. Estábamos pensando en objeciones que el pueblo judío está poniendo ante todas estas declaratorias que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, está haciendo en el libro de Romanos capítulo 3. Lo espero en nuestro próximo estudio para seguir maravillándonos de esta gran palabra de Dios que Él dejó para cada uno de nosotros. Sigamos este día amando, sirviendo a Dios de todo nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen Davey lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.